Hola, antes de empezar quería recomendarles algunos shows que les pueden gustar si les gusta el topo. El primero es No Monógamos, un podcast que les hará reflexionar sobre cómo entendemos y vivimos el amor y cómo sostenemos relaciones. Si alguna vez has pensado en tener una relación abierta, o si has pensado que la monogamia es problemática, o si simplemente tienes curiosidad y te cuestionas las convenciones tradicionales de las relaciones, este programa es para ti. El segundo es Elemental, que quizá ya muchos conocen. En este estamos en medio de la segunda temporada, y para los que no saben es un podcast sobre nuestra relación con el planeta y todas las especies que lo habitamos. Contamos historias de vida inspiradoras que les harán reevaluar y apreciar nuestra conexión con la Tierra. Y por último, pero para nada menos importante, un show conducido por mi querida amiga Alexis de Anda. Este programa tiene una visión similar a la del topo y en palabras de su host es una invitación al despertar de la conciencia. Puedes escucharlos todos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast. No se los pierdan, estoy seguro que les van a gustar. El mundo de las plantas medicinales o las medicinas sagradas es un mundo al que yo entro en el 2016 como resultado de esa noche oscura del alma a la que me había llevado aquel supuestamente imposible de resolver triángulo amoroso en el que me encontraba. Juan Carlos Torres estudió Derecho, lo ejerció por unos años y luego se dedicó a un oficio curioso y enigmático, ser el escritor fantasma de varios presidentes de Colombia, es decir, la persona que escribía sus discursos. Para mí fue muy emocionante haber podido escribir 14 años después del discurso en el que se daba fin a una esperanza, el discurso en el que el presidente Santos pudo decir a los colombianos y al mundo: firmamos finalmente la paz con el grupo armado ilegal más fuerte y más antiguo del hemisferio occidental. Años antes, durante el gobierno de Andrés Pastrana, alcanzó algo que muy pocos han logrado. Se ganó el concurso de ¿Quién quiere ser millonario? La pasé, me la gané todos los ensayos y entré a concursar y en cosa de 20 minutos llegué pues al premio que hasta entonces era el premio en efectivo más grande que había ganado nadie en un programa de televisión, que eran 100 millones de pesos. Su historia, como quizá todas, está llena de casualidades, aunque estas en realidad no existen. Entonces de conexiones, de evidencias de cómo todo está atado, de la perfección de este gran mecanismo, como lo llama Juan Carlos. Y en esa primera toma yo pregunto cómo funciona esto y me llega una visión de un gran mecanismo, de un mecanismo de engranajes, como una cantidad de rueditas y fichas, y las ruedas se engranan unas con otras, pero era gigantesco y yo tenía claro que estaba viendo apenas una esquinita y que no podía ver sino una esquina porque no cabía más en mi capacidad mental humana. Y esa esquinita me mostraba cómo todas las vidas son pequeñas fichas que van cayendo de una rueda en otra, de una rueda en otra, y caen por el lapso de un segundo. Eso que es un segundo en el gran engranaje para nosotros puede ser una vida entera. Fue muy revelador ese gran mecanismo y me hizo ver también que detrás de todo hay una mente inteligente y que los puntos se pueden conectar. Pero antes de meterse de lleno en asuntos espirituales, esotéricos y de exploración personal, Juan Carlos escribió sobre temas más coyunturales. Entre sus publicaciones están Operación Jaque, La verdadera historia, El gran libro del Bicentenario y Una conversación pendiente, que escribió en coautoría con Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos. Con mucha tranquilidad dije: hasta aquí llego como escritor de discursos y seguiré mi camino como escritor de temas espirituales y hablando de estas revelaciones que las plantas sagradas me han dado. Mi decisión a partir de la publicación de Soy Búho es cambiar absolutamente de tercio en mi carrera como escritor. Ya escribí lo que tenía que escribir para documentar un poco la historia política contemporánea del país y ahora quiero escribir únicamente lo que nace de mi alma y toca a otras almas, lo que es realmente importante. En las primeras páginas de su nuevo libro se lee: esta no es una novela, esta no es una creación literaria, esta no es una ficción para distraernos de la verdad desconcertante o maravillosa de la existencia, no es un tratado científico o erudito, no es un relato de percepciones, no es un juego, aunque forma parte de un juego, no es un entretenimiento más, es un testimonio y a la vez una llave, una diminuta llave que puede ayudar a descifrar el código de la vida, así sencillamente, una llave para descifrar el código de la vida. Puede leerse como un cuento, pero no es un cuento,
Cada suceso narrado, cada escena de esta obra que se va tejiendo con los retazos del tiempo, se basa en la realidad. Una realidad que va más allá, mucho más allá, de lo que vemos y sentimos. La realidad de la existencia, o dicho aún mejor, la realidad del sueño de la existencia. Aquí está la llave, tómela e insértela en el pequeño orificio que abre todos los misterios, o déjela a un lado, es su decisión, porque tarde o temprano la usará, como yo lo hice. Puede ser ahora. En esta conversación hablamos de esa labor como escritor fantasma, de sus búsquedas e indagaciones desde niño y de su relación con las plantas medicinales a partir de su nuevo libro, Soy Búho, un viaje de conocimiento de las plantas sagradas al camino interior. En estas tomas con Yagé también voy a preguntar en un momento dado cómo me llamo, cuál es mi nombre espiritual. Y ahí es cuando me dice la visión inmediatamente, búho, búho. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Gracias, la idea es conocerte de arriba abajo, de adentro afuera, afuera adentro. Sí, lo que te decía, dediquémosle un rato pues a tu vida antes de las plantas medicinales y de este libro, que me interesa todo el tema de ser abogado, de haber hecho los discursos de los varios presidentes y después ya entramos en forma al libro. Claro que sí, vamos con todo. Me interesa esa faceta de abogado y previa también, digamos, desde el colegio y la universidad. ¿En qué andabas? ¿Cómo eras? ¿Qué intereses tenías? Bueno, Miguel, de un poco de mi infancia y juventud, yo te contaría que fui un niño de alguna manera introvertido, pero también muy curioso sobre la vida y sobre lo que pasaba alrededor. El hijo menor de una familia de 7 hijos, mi papá militar, político, diplomático, y mi mamá pues la señora de la casa, pero una señora llena de vitalidad, de alegría, que me la contagió siempre. En medio de ese ambiente pues crecí rodeado de mis hermanos mayores, que eran la mayoría de la generación de los 60, en el sentido de que ellos vivieron la época del hipismo y fueron hippies y algunos probaron las drogas de las correspondientes a esa época de la contracultura. Y a mí, como niño, me impresionaba, me afectaba, los admiraba a estos hermanos hippies que yo tenía, ¿no? Yo los veía y yo decía, yo quiero ser como ellos y yo quiero también tener el pelo largo y tener el cinturón con la hebilla grande y hablar de esos temas que ellos hablaban, ¿no? Me acuerdo que mis hermanos, por ejemplo, 2, entraron a una secta hindú que era la secta de Guru Maharaji. Y yo los veía, pues, que iban al templo de la luz dorada y estaban en toda esa clase de contemplaciones y meditaciones y bailes y ashram y todo esto. Y yo llegué inclusive a fundar una pequeña sucursal del Templo de la Luz Dorada de Guru Maharaji en mi colegio, en cuarto y quinto de primaria, en el Colegio San Bartolomé de la Merced, con unos compañeritos que me seguían la cuerda. Y era muy bonito cómo nos encontrábamos cada mañana y nos dábamos una reverencia y decíamos Jai Satchitanand. Yo entonces ni siquiera sabía qué significaba Satchitananda. Después ya en el mundo del yoga pues vengo a enterarme pues la reverencia realmente que estamos haciendo a la vida estos niños de cuarto y quinto de primaria. Y así, con esta influencia de mis hermanos mayores, empecé a interesarme también en temas no solo literarios, sino esotéricos. Porque, por ejemplo, ellos leían a Lobsang Rampa, el que trajo todo el tema del Tíbet en su literatura, su libro más conocido es El Tercer Ojo. Pero yo antes de los 13 años me leí El Tercer Ojo, y que seguía El Cordón de Plata, El Médico del Tíbet, como 13 libros de Lobsang Rampa y todos trataban de temas paranormales. Y de explicarle pues que uno es mucho más que un cuerpo, por ejemplo, que uno tiene un cuerpo astral y que puede hacer viajes astrales y que el cuerpo astral está unido al cuerpo físico por un cordón de plata que se rompe cuando uno se muere. Eso a mis 12 años, a mis 13 años, pues era un abono para mi espíritu, para mi mente que nunca perdí.
Mis hermanos mayores también hacían espiritismo y hacían cadenas y bueno, no me dejaban entrar a mí porque yo era chiquito, entonces yo escuchaba voces desde mi cuarto, yo los oía que en el primer piso yo estaba haciendo estas sesiones un poco tenebrosas y misteriosas, pero obviamente también inicié en mi colegio un grupito con el que hacíamos sesiones de espiritismo en los recreos y bueno, a menudo nos cogían los profesores en medio de una cadena y tocaba soltarla y bueno, había ¿Y regaños. qué eran esas sesiones de espiritismo? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, básicamente empezamos con la tabla Ouija, que teníamos una tabla Ouija, y con la tabla Ouija uno llamaba a algún espíritu que quisiera contactarse. En esa época, en mi casa habíamos hecho una sesión de espiritismo, esa sí participé, yo como niño estuve presente. Y llegó un espíritu que hablaba del fin de los tiempos y del fin del mundo y que teníamos que irnos a las montañas rocosas en los Estados Unidos porque allá iba a estar la última parte de la humanidad. Una cosa muy simpática, muy extraña para mí. Y él hablaba con acento español. Era mi hermano posesionado, mi hermano mayor, pero el espíritu hablaba como un español. Y decía que había otro espíritu que tenía el mensaje completo, que él no lo tenía completo. Y creo que el otro espíritu se llamaba Eduardo. Entonces yo quedé con la inquietud y con mis compañeros de colegio les dije, mire, está este cuento, viene como una especie de fin del mundo, tenemos que prepararnos, pero hay que contactar a Eduardo. Entonces hacíamos la tabla Ouija, lo digo, en los recreos, en unas casas por ahí que hay en el San Bartolomé, arriba casi hacia las montañas, y decíamos, ¿quieren contactarse? Y cuando decían que sí, nos tomábamos de las manos, hacíamos meditación, respiración, y alguno de los compañeros empezaba pues a generar voces, pues prácticamente a quedar posesionado. Realmente nunca logramos un mensaje y obviamente éramos muchachos experimentando, mejor dicho, esto no era suficientemente serio para que lográramos el mensaje que queríamos, pero sí, pues pasamos un año en esas experimentaciones y así se nos iba la vida buscando, descubriendo siempre, que ha sido mi leitmotiv en la vida, indagar, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá en el universo? En medio de esto me enamoro mucho de la literatura, me enamoro de los libros, empiezo a escribir. Mis primeros poemas los escribí a los 9 años, los mandé al Tiempo, a un concurso de poesía que había del Tiempo, y para mi sorpresa fue publicado en el Tiempo, 4 poemitas, uno dedicado a una estrella en el espacio. ¿Por qué no lo leemos de una vez y después lo conectamos cuando lleguemos a ese momento? Sí, claro, porque yo lo menciono en el libro como uno de los antecedentes de una de las revelaciones que me va a dar posteriormente, muchos años después, el Yagé. Y el poema que yo recordé después de memoria, realmente sin ninguna dificultad, se llama Una estrella en el espacio. Por aquí debemos tenerlo en el capítulo que se llama Antares. Aquí lo encontré. Este poema se publicó en El Tiempo en septiembre de 1973 y por ahí tengo el recorte amarillento de la poesía. ¿Y tú lo mandaste por cuenta tuya? Yo escribí a mano, escribí Señores del Tiempo, envío mis 4 poemas, me llamo Juan Carlos Torres, tengo 9 años, etcétera, ¿no? Y le pregunté a un hermano, bueno, ¿cómo se manda una carta? Y consígueme la dirección del Tiempo. Y me dijo, no, tiene que comprar una estampilla en la cigarrería del frente y la ponen en un sobre y me dio la dirección. Yo la puse y pues semanas después apareció el poema y otros 3 poemas en el periódico. Y si quieres cuenta la escena de cuando tu papá se enteró que estaba eso muy bonito, y para mí es una escena que realmente como que me marcó, pues fue muy emocionante, porque era un sábado y pues una familia de 7 hermanos, ¿no? 4 hombres, 3 mujeres, mi mamá, mi papá y yo el menor. Y de pronto mi papá llama a todos como a las 8 de la mañana, 8:30, suban al segundo piso, que era donde nos reuníamos en familia a ver televisión. Todos estaban de pronto en medio del desayuno o algo, pero ¿qué es la noticia? No, suban todos. Entonces todos subimos y mi papá me puso a mí, que era el menor, el niño de 9 años, en un asiento encima de muchos cojines. Me dijo, siéntese encima de todos los cojines. Yo no sabía por qué, ¿no? Me sentí encima de los cojines y él coge el periódico y dice, miren lo que me encontré esta mañana en el periódico. Y empieza a leer mi carta y los 4 poemas que yo había mandado, ¿no? Pues mi emoción inmensa, todo el mundo sorprendidísimo, me abrazaban, etc.
Y realmente fue bonito porque pues mucha gente, familiares, empezaron a llamarme al niño poeta, ¿no? ¿Cómo? Que te leímos, ¿no? Nuestro gran literato, serás un Nobel de literatura, esas cosas bonitas que le hice a uno de los parientes, pero yo empecé a creérmelo. Entonces realmente fue como el momento de empiezo a creérmelo, que escribí 4 poemas, eran los 4 primeros trabajos literarios que yo había producido en mi vida y ya habían sido publicados en el principal periódico del país. Entonces, muchos años después, ya en una experiencia con el Yagé, en la Maloca de Tena, cuando yo pregunto ¿de dónde vengo?, me llega una respuesta que me dice que vengo de una estrella que se llama Antares, que es además la estrella central y más luminosa de la constelación del zodíaco de Escorpio, que es mi constelación porque yo soy Escorpión. Y entonces empiezo a atar cabos y me acuerdo de ese poema que había escrito yo a los 9 años, que escribí a una estrella en el espacio, y que es este. Una estrella en el espacio vi aparecer de pronto. Una estrella en el espacio que surgía como un rombo. Una estrella en el espacio vi alumbrar por allá arriba. Una estrella en el espacio parecía que estaba viva. Una estrella en el espacio, entre las demás, la más sincera. Una estrella en el espacio, entre las cosas que son bellas. Una estrella en el espacio, una ilusión, vuela en pedazos. Gracias, divino. Bueno, entonces eso, yo creo que sigamos ahí el orden de las cosas antes de llegar a las plantas. Y quiero que me cuentes más, pues brevemente, lo de haber sido abogado, por qué abogado y tal, y después entremos en los discursos de políticos y presidentes. Claro, con todo este amor a los libros, a la literatura, al descubrir, llega pues el fin de los estudios secundarios, del bachillerato, y hay que escoger una carrera. Obviamente yo me inclinaba por filosofía y letras, era lo que yo quería estudiar, y si no, antropología, psicología, algo que fuera así en ese estilo humanista. Pero miraba también en las columnas de los periódicos y miraba a ciertos escritores. Me acuerdo, por ejemplo, de Daniel Samper Pizano o Pedro Gómez Valderrama, y miraba que todos eran abogados. No eran ni filósofos ni literatos, sino eran abogados. Y hablando con mi papá, me decía, es que el derecho sirve para todo. El derecho te da una formación humanística que te ayuda a entender el mundo, a manejar el mundo, pero además te abre un campo inmenso de intelectualidad, etc. Entonces, tal vez por ese sentimiento un poco práctico de que estudiar algo que no solo me dé herramientas intelectuales, sino que me dé un modo de vida, estudié Derecho en la Javeriana. Y entro a estudiar Derecho, pero no con esa pasión por el derecho, sino realmente como una pasión por las humanidades y por las letras. Bueno, me fue muy bien en la carrera, hice mis 5 años en la Universidad Javeriana, le agregué un énfasis en ciencias socioeconómicas que se puede hacer en la universidad. Pero en medio de eso, realmente, mientras yo estaba estudiando Derecho Civil, Derecho Romano, Derecho Constitucional, etc., siempre, aún en mis apuntes, yo me distraía poniendo un poema de Miguel Hernández, que en esa época me encantaba, o Antonio Machado, porque estaba muy metido con la música de Serrat. Y me metía en talleres literarios también, en la Facultad de Filosofía y Letras. Allá estuve en un taller literario muy, muy provechoso, donde nos visitaron escritores como, me recuerdo, Juan Gustavo Cobo y otros que nos daban unas lecciones de cómo escribían, cómo era su vida en la literatura. Y siempre buscaba, en medio del estudio del derecho, pues estar en el mundo del teatro, estar en el mundo de la literatura, estar en el mundo de la poesía, para poder equilibrar un poquito todo eso. Cuando salgo de la universidad, empiezo a trabajar en el campo del derecho aeronáutico, ahí me va muy bien, porque hice mi tesis sobre convenios aéreos internacionales, pero rápidamente me doy cuenta que no es lo mío. Siempre yo quería salirme a escribir y renuncié y me puse a pasar todos los poemas que había escrito desde que era niño, y eran más de 200 poemas y cuentos. Me puse a pasarlos al computador porque acaban de llegar los computadores y era el momento de pasar todo a medio digital. Y bueno, a los 3 años se me acabó la plata y vuelvo a buscar puesto, ¿no? Entro al sector financiero, al mundo del leasing, y me va muy bien. Me va muy bien en mi compañía de financiamiento comercial, trabajo 4 años, pero rápidamente, nuevamente siento, esto no es lo mío. Uno no puede estar trabajando únicamente para el PIG de una corporación, tiene que haber algo más. Entonces nuevamente renuncio, y siempre renuncio sin tener un lazo al que aferrarme. No hay una liana a la que cogerme después de soltar la liana. Quedo en la nada y escribí una novelita como para soltar la mano que se llamó Diciembre, pero nunca se ha publicado. Era una novela
como llamarían ahorita, de ficción autobiográfica de amor, ¿no? Donde cuento la historia del amor con quien finalmente fue mi esposa, La actual. la actual esposa. ¿En ese momento estaban de novios o en qué etapa En estaban? este momento, cuando ya la escribo, ya nos habíamos casado. Ujú. Pero rememoro toda la tormentosa relación o todo ese tormentoso paso de conquista que hubo en la universidad, porque ella estudió conmigo Derecho también en la Javeriana, y rememoro mi amor por otra niña también en la universidad, simultáneamente con mi amor por Maite, y cómo pude compaginar eso en medio de una especie de trilogía amorosa, pero muy bonita, muy poética, que se dio en un mes de diciembre. Por eso el libro se llama Diciembre. ¿Y ese tema de la Sí. trilogía ahí es el que te lleva al viaje también? Sí, sí. Definitivamente pienso que por ahí el tema de la indefinición a veces entre dos amores, que es tan normal y que es campo de todas las relaciones humanas y la literatura también, grandes obras de literatura, lo viví entonces en diciembre y después lo viví otra vez hasta que ya lo tuve que vivir en un grado tan fuerte y tan hondo, tan profundo, que me rompió de tal manera el corazón que me llevó a la noche oscura del alma, y estoy hablando ya yendo mucho más adelante en el tiempo, en el 2016, a buscar el yagé. Entonces agradezco todas esas tormentas sentimentales, porque a punta de tormentas sentimentales, de indefiniciones, de triángulos, entre comillas, amorosos, o mitad entre comillas, porque eran triángulos, llego a sentir la necesidad de buscar que debe haber una manera de vivir, debe haber una manera de amar que no te exija elegir entre un amor y otro. Eso te iba a preguntar, sí, digamos, ¿por qué sufrías? ¿Por amar a dos personas a la vez? ¿Por engañar? ¿Por todo eso? Las dos, pero amar a dos personas a la vez, sentir que tú amas a dos personas y que las amas profundamente, pero que no, pues que si estás con una tienes que bloquear a la otra, se vuelve una cosa muy difícil en el corazón. De hecho, es una ruptura que en el fondo siente no tiene ningún sentido, porque el amor es expansivo, porque el amor es conexión, y que parte del amor implica una desconexión con personas que a ti te resultan muy importantes, con quien tienes esas conexiones de alma, pues es muy complicado. Y lo que yo llego en el 2016, en medio de esta indefinición, llego al yagé, y el yagé me muestra que en el amor nunca hay que tener esa ruptura, que no hay que definir, que el control no está en ti, que tú puedes realmente vivirlo de una manera libre y que se ajusta en el camino de la vida, se ajusta si tú te dejas llevar por el río de la vida, y que tendrás alguna relación de una manera y otra de otra manera, pero que no tienen que ser necesariamente excluyentes, ¿no? Pero bueno, Y ahí, perdón, sí, también antes tranquilo. de llegar, digamos, dejemos el viaje con más expectativa. ¿Lograste, digamos, tener las dos relaciones a la vez o se fueron cambiando? ¿Cómo? No, logré reconciliarme con la situación que había frente a esas dos relaciones. Y logré reconciliarme con algo que además no solo me lo dijo el yagé, pero primero me lo dijo el yagé. El yagé me dijo, confía y suelta. Y además fue muy simpático porque yo estaba con unas niñas inglesas cuando tomé el yagé, y entonces se hablaba un poco de inglés y me lo dijo en inglés. Trust and let it go. Trust and let it go. Entonces yo estaba como, alguna vez leí como una fábula hindú, una pequeña enseñanza hindú, que habla de un mico que tiene en una jaula y que le dan maní. Él saca las manos y le dan un maní en una mano, y en la otra mano del mico le dan maní. Y él no puede comerlo porque para poder meter las manos tendría que soltar uno de los manís y no puede. Entonces acaba sin comer y con las manos afuera de la jaula, Y con de el los maní en las barrotes, manos. y con el maní en las manos, pero por tener el maní en las manos, por no ser capaz de soltar uno u otro, no los consume, ¿sí? Entonces, en el fondo esa fue la enseñanza del yagé. Y también en una sesión muy importante de hipnoterapia que cuento en el libro, hay un capítulo completo de hipnoterapia que me hace un hipnoterapeuta belga que viene a Colombia y que me la hace en Cali. Hablo con mi maestro, con mi guía espiritual, y le pregunto por esa disyuntiva sentimental que tenía. Y él me dice, tranquilo, todo va a estar bien, tú no tienes que decidir nada, tú simplemente deja que las cosas salgan y cualquiera de los caminos va a ser bueno para ti. Porque el problema que uno tiene con eso es que uno quiere controlar y uno quiere forzar un camino o forzar otro, y siempre que uno fuerza se siente la restricción, la limitación, se siente uno mal finalmente. Así tomes un camino y dices, pero ¿qué hubiera pasado con el otro? Y no eres feliz en el camino que tomas. Si soltaras los dos caminos, finalmente esa es la enseñanza, si sueltas los dos caminos y simplemente sigues andando, uno de los dos se va a hacer más ancho, más fácil, más tranquilo, vas a andar por él.
y no has renunciado al otro, simplemente lo has dejado ir, como el maní del mico y la jaula, ¿no? Sin dolor. Esa es como la enseñanza, trust and let it go. Sigamos con un poquito cronológicamente y ya llegamos al yagé. El tema de quién quiere ser millonario o qué otro episodio hay ahí importante antes. Digamos, Bueno, saliste del sí, derecho financiero. Salí del derecho financiero y volví a trabajar en el derecho, pero ya de modo independiente, como asesor independiente, pues para ganar alguna plata, ¿no? Pero se nos acababa rápidamente, a mi esposa y a mí. Eso vivíamos en un ciclo de pronto tenemos plata y de pronto hay años que caíamos un poquito como en la quiebra familiar y tocaba volver a emplearse. ¿Te casaste con Maite en qué momento? Me casé con Maite después de salir de la universidad. Ujú. Cuando ya las aguas se calmaron, pues, y vivimos todo lo que tuvimos que vivir. Y, bueno, me casé con ella y muy felices, pues, viviendo con una mujer que yo había manifestado de alguna manera desde niño. Y ahí te voy a contar otra anécdota que tiene que ver con todo esto de las plantas sagradas, porque lo que uno va a descubrir es que lo que uno manifiesta lo crea y que no hay nada como que sea casual, ¿no? Sino que hay una cantidad de puntos que se crean. Cuando yo empecé a escribir poesías, pero ya estoy hablando de mi época adolescente, escribí una poesía a mi mujer ideal y la llamé Ángela. A esa mujer ideal le puse Ángela. Y la poesía, el primer párrafo, decía más o menos así. Ángela, me recuerdas, yo fui quien te inventé. Yo fui quien desde niño soñó con tu presencia y el que te dio tu nombre, del que me enamoré. Y así, era simplemente mi mujer ideal. Entonces yo tenía un hermano artista que pintaba y le dije, hágame un dibujo para esa Ángela y para otros poemas, que yo quería hacer como una publicación de mis poemas con dibujos. Y me pintó a una mujer, que por ahí tengo el cuadro, de pelo largo, ojos un poquito almendrados, bueno, un perfil muy detallado. Y yo cogí esa hoja, una hoja de papel oficio blanco normal, pero pintada a lápiz por mi hermano, y la puse en mi closet, en la puerta del closet, teniendo yo, di tú, 15 años, algo así. Y todas las noches y todas las mañanas, buenos días Ángela, hasta mañana Ángela, la estaba programando, ¿sí? Cuando yo llego a la universidad, a la Facultad de Derecho, empiezo a buscar ángelas, ¿no? Porque ahí sí está el ego queriendo controlar, se va a llamar como yo quiero, ¿no? Y busco las ángelas y bueno, de las ángelas que había una que me gustaba. Empiezo a cortejarla un poco, nos hicimos muy buenos amigos, hoy es una gran amiga. Y su mejor amiga era Maite, quien va a ser mi esposa. Y yo no capté entonces, pero Maite era el vivo retrato de ese dibujo. El vivo retrato. Pero yo estaba como tan obsesionado con el nombre que yo cortejaba a Ángela y no me fijaba que la amiga al lado era la mía, ¿no? Después pues ya empiezo a salir con Maite y más tarde miro el dibujo y digo, Dios mío, era ella, simplemente era ella. Inclusive le tomo una foto, ella al lado de su dibujo, y es como si ella hubiera sido la modelo. Entonces la vida manifestó lo que yo estaba esperando. Entonces evidentemente pues me casé con Maite y hicimos una pareja, una vida muy feliz, no tuvimos hijos, estábamos tan encarretados siendo pareja que no nos dio tiempo de ser familia, o simplemente por, como decimos ella y yo, por pura pereza. Y en medio de esto me llama un compañero de universidad y me dice, ¿usted quisiera que le pagaran por escribir? Y yo, que cada rato renunciaba a mis trabajos y me ponía a escribir, pero se me acababa la plata porque nadie me pagaba por escribir, dije, claro, ¿qué hay que hacer? Digo, quisiera escribirle discursos al presidente de la República. En esa época el presidente era Andrés Pastrana, estaba empezando el proceso del Caguán. Y yo dije, claro, me parece muy bien, y además yo había votado por él. Y entonces dije, excelente. Y entonces empecé una carrera de escritor de discursos, que no se me había ocurrido. Yo había escrito poemas, cuentos, crónicas, pero jamás un discurso. El 7 de agosto de 1999 en la Casa de Nariño. Y fue pues todo un proceso muy, muy interesante porque me correspondió todo el proceso de paz del Caguán, la búsqueda de la paz con la FARC y también la terminación del proceso cuando la FARC secuestraron un avión en pleno vuelo, el 20 de febrero del 2002. Y para mí fue bonito porque buscamos la paz, se hizo todo lo posible, pues los discursos trataban de eso y de muchas otras cosas, pero para mí la paz siempre era el tema más importante. Y fue triste también pues haber hecho el discurso con el que se daba fin a una ilusión de los colombianos, ya todo ese tema de la zona desmilitarizada del Caguán. ¿Cuándo la silla vacía? El de la silla vacía, no, la silla vacía fue el principio, fue cuando se inició el proceso. Y ya fue 3 años después,
cuando termina el proceso. Y Pastrana le dice a tiro fijo en su discurso: usted, Manuel Marulanda, le faltó a mi buena fe y faltó a la buena fe de los colombianos, y dice, tienen hasta las 12 de la noche para salir de la zona del Caguán, ¿no? Entonces ese discurso lo hicimos, está todos los ministros, todo el mundo ahí pendiente. Fue un momento muy importante, pero en la última frase del discurso de Pastrana, de ese día, 20 de febrero del 2002, dice el presidente: el libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará el día en que la encontremos. Como diciendo, este no es el punto final, ¿no? Para mi fortuna, años después, voy a acabar escribiéndole discursos al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y posteriormente al presidente Juan Manuel Santos, y me toca pues todo el proceso de la búsqueda de la paz con la FARC en unas condiciones que ya se podía realmente soñar con que fuera a llegarse a un acuerdo, porque se aprendió de los errores del pasado, se aprendió de los errores del Caguán, y al no repetirlos había más posibilidades de éxito. Y para mí fue muy emocionante haber podido escribir 14 años después del discurso en el que se daba fin a una esperanza, el discurso en el que el presidente Santos pudo decir a los colombianos y al mundo: firmamos finalmente la paz con el grupo armado ilegal más fuerte y más antiguo del hemisferio occidental, ¿no? Y después ayudarlo a escribir el discurso para el Premio Nobel de Paz, y también el discurso cuando se perdió el plebiscito. O sea, todos esos son hitos, pero quiero referirme a esta etapa de escritor de discursos del poder o del gobierno como un ciclo, en mi caso, de trabajo por la paz y la convivencia de los colombianos. Yo lo veía así. Yo no me veía como vendiendo un gobierno, como haciéndole publicidad a un gobierno o a un presidente. Para mí lo importante era que estamos trabajando por la paz. Tanto fue así que después del premio Nobel del presidente Santos, yo renuncié a la presidencia porque pensé, ya mi ciclo está cumplido. Colaboré en lo que tenía que colaborar. Y cuenta la anécdota de la escritura del discurso del Nobel de Paz, que había pasado esos días antes, qué número de toma de Yagé fue, y sí, cómo te llegaron esas ideas y cómo fueron a llegar hasta Noruega también. Claro, cuando yo ya había tomado Yagé, porque mi primera toma de Yagé fue a fines de agosto del 2016, estábamos en plena finalización del proceso de paz con la FARC. Eso era lo más importante que estaba pasando en el país. Y yo, para ir a tomar Yagé, pues tuve que pedirle permiso al presidente Santos, porque tenía que ser 3 días, perderme del trabajo entre semana. Y le dije: presidente, fui un día a la oficina de él y le dije: presidente, necesito tomarme 3 días para sanar mi alma. Así le dije, no le dije más. No le iba a decir que me iba a tomar Yagé ni nada por el estilo. Y él, pues, muy querido y muy amable, dijo: claro, Juan Carlos, tómeselos, váyase tranquilo. Digo: pero voy a estar totalmente desconectado, o sea, no hay celular ni nada, váyase tranquilo. Pues igual quedaba mi equipo de discursos a cargo. Y me fui. Bueno, tuve mi toma de Yagé, lo cual se cuenta, y es capítulos primeros de mi libro Soy Búho, son todos alrededor de esas primeras revelaciones. Y regreso, y es cuando viene el tema de escribir el discurso para la firma del acuerdo de paz. Primero la firma en Cartagena, que fue tan vistosa, con jefes de Estado de todo el mundo que vinieron. Muy emocionante, ya estuve en Cartagena viendo ese momento de gran esperanza del país. Después viene el fiasco del plebiscito, que me cogió a mí también en un momento muy especial en el despacho del presidente Santos con el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, solo nosotros 3 viendo por televisión las noticias de los resultados del plebiscito y viendo cómo en cada 5 minutos salía un nuevo boletín en el que poco a poco los votos del no fueron superando los votos del sí, y estar con estos personajes ahí viendo cómo todo el esfuerzo que habían hecho tan grande se estaba perdiendo, fue muy importante. Fue para mí una lección ver cómo obraron con tanta serenidad y con tanta altura ante una pérdida como esa. ¿Cómo fue la actitud ahí? ¿Qué recuerdas? Pues la actitud, yo decía, pues ¿qué van a hacer estos que han dedicado su vida a eso, no? Y el presidente Santos simplemente se permaneció en silencio, mirando, y decía: no puede ser, no puede ser. Humberto de la Calle también callado. Acabaron, ya se vio que el tema era definitivo, en media hora simplemente todo cambió. Y Santos alcanzó a decir una frase, ¿no? Tocará renunciar. Hacía poco, creo, había renunciado David Cameron en Inglaterra después de perder el referéndum del Brexit. Ahí yo me atreví a hablar y le dije: presidente, lo que yo estoy viendo en los resultados es que el 50% de los colombianos dijo sí y el 50% dijo no. La diferencia es mínima.
y usted tiene que seguir representando al 50% de los colombianos que creemos en la posibilidad de la paz. Creo que esto no fue una pérdida por muchos votos, sino simplemente es un 50-50. Y una pregunta ahí al margen, pero a mí sí me causa mucha curiosidad, ¿por qué crees que el no ganó? ¿Por qué la gente votó? ¿Por qué tanta gente votó por el no? Siendo una pregunta que pues para mí y para muchos es tan obvia. Sí, es obvio que uno le dice, ¿usted quiere la paz? Y todo el mundo debería decir sí. O pues ¿no? un proceso de paz, o igual. Un proceso de paz. Uh-huh. Pero hubo muchos factores. Primero, porque la campaña del no estuvo muy enfocada en una emoción que tristemente es de las emociones más fuertes en los seres humanos, que es el miedo. Entonces le metieron mucho miedo a la gente en la campaña del no, de que se le iba a entregar el país a las FARC, ¿no? Entonces, eso caló mucho, muchas mentiras de la campaña del no, que se le iba a dar no sé cuánta plata a los guerrilleros, que la plata de las pensiones iba a ser para pagar la manutención de los guerrilleros. Bueno, unas cosas insólitas, incluyendo que el acuerdo de paz incluía el tema de la ideología de género, y que entonces ya nadie iba a saber si los niños eran hombres o mujeres, sino que indefinidos, y que solo en el futuro en los colegios los iban a tratar como hombre o mujer según el niño decidiera. Nada de eso estaba en el acuerdo de paz, por supuesto no estaba, pero soltaron todos esos infundios realmente una semana antes del plebiscito y no hubo tiempo de revertirlos. Las redes se llenaron de mentiras. Aparte de eso, ese día diluvió en Colombia, particularmente en la costa Caribe. La gente no pudo salir a votar y la costa era una parte donde había mucha acogida al sí. Entonces, todo eso realmente fue una campaña triste, fue una campaña de mentiras la que generó ese triunfo. Pero al fondo y al final, yo creo que fue favorable. Viendo uno las cosas, como lo ve uno con el gran mecanismo que le va a enseñar uno el Yagé, todo tiene su razón de ser. El acuerdo de paz modificado con las observaciones de los del no, es un acuerdo de paz más sensato. O sea, a las FARC les tocó bajarse de muchos temas que no se habían bajado, ¿no? Les tocó correr la línea un poquito, gracias a que vieron pues, que la mitad de los colombianos había rechazado el acuerdo como estaba. Salió un mejor acuerdo, y yo creo también que el premio Nobel del presidente Santos tuvo mucho que ver con la manera y la altura con que reaccionó frente a la pérdida del plebiscito, aceptando sin dudarlo un minuto el resultado, aceptando que había ganado el no, dialogando con los del no, pero no cediendo el esfuerzo de paz, sino diciendo, la paz sigue, vamos a perseverar, está poco difícil, pero lo lograremos. Nunca estuvo en un momento de desánimo él, salvo ese pequeñito, esa frase que dije, él se compuso esa frase en 5 minutos y ya estaba, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces eso me dio esa templanza de, se puede seguir, se puede perseverar, ¿no? Y de hecho lo logró. Y de ahí ya viene el discurso del Premio Nobel de Paz. Entonces el presidente Santos me dice, yo tengo estas ideas, y me da pues la serie de ideas que él quiere decir en su discurso, para que yo hiciera como un borrador y trabajarlo en adelante los dos. Entonces yo le dije, deme unos días, presidente, yo me voy a Paipa, a mi lago Sochagota, que es un lago que pues, los que conocen Boyacá y Paipa saben que es muy bonito, y que se construyó cuando mi papá era gobernador de Boyacá. Entonces para mí tiene una importancia familiar y de tradición personal muy, muy grande. Yo pasaba mis vacaciones de niño siempre en el lago Sochagota, y hoy tengo un apartamento en el lago Sochagota. En esa época no. Entonces le dije, me voy al Hotel Sochagota, a las aguas termales, y yo ahí escribo y me inspiro. Digo, bueno, tocará, vaya pues, ¿no? Y eso fue como 2 meses después de haber tenido mis primeras tomas de Yagé. Y fui y realmente en las aguas del Sochagota, mirando las estrellas, mirando esas constelaciones que se ven tan bellas en ese aire descontaminado de Boyacá, me llegaban muchas ideas, me llegaban frases, me llegaban párrafos. Yo tenía que salirme de las aguas termales para, mojado y todo, grabar en el celular lo que me iba llegando. Y con eso construí un discurso, un borrador de discurso con un gran componente espiritual, mucho más allá de lo que se acostumbra en un discurso, un premio Nobel. Y fui a mostrárselo al presidente, a su despacho una noche, a su despacho privado, en la residencia privada. Y le dije, presidente, miremos este discurso, está un poco espiritual, pero usted dirá cómo le parece, ¿no? Y lo leímos juntos. Y él me dijo de una, y sin titubear, así me gusta, yo quiero que ese sea el mensaje que lancemos. Por supuesto, en las semanas siguientes entre él y yo corregimos y hicimos cambios, etcétera, hasta que quedó el discurso final, y allá fue a Oslo, yo lo acompañé a Oslo,
y fue muy emocionante verlo dar en un auditorio como el City Hall de Oslo, con el rey de Noruega y su familia, con toda esa audiencia internacional y mundial que tiene un premio Nobel de Paz, dar ese mensaje de que nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad, de que somos uno y de que nada que nos divida puede prosperar. En el fondo ese fue el gran mensaje, la unión en medio de la diversidad, muy aplaudido allá en Oslo, muy aplaudido en los escenarios internacionales. Y sí, en ese momento yo sentí, como escritor de discursos, mi carrera llegó a su fin y a su cúspide, porque no se me ocurre nada más interesante que ayudar a construir un discurso de un premio Nobel de Paz. Entonces, con mucha felicidad y con mucha tranquilidad, dije, hasta aquí llego como escritor de discursos y seguiré mi camino como escritor de temas espirituales y hablando de estas revelaciones que las plantas sagradas me han dado. ¿Cómo describirías a Santos antes de entrar ahí? Yo a Santos lo describo, primero que todo, como un hombre bueno, con buenas intenciones. Una persona tremendamente calmada, serena y estoica. Realmente lo he visto en situaciones de mucho estrés, en situaciones en que cualquiera haría, aunque sea una manotada en la mesa, por no decir una mala palabra. Y nunca lo ha hecho. Él se queda tranquilo, reflexionando, sin que lo altere ni las peores noticias ni las mejores noticias. Yo creo, y sé, porque él lo ha contado, cuando él le contaron que ganó el premio Nobel, él no se puso eufórico, sino simplemente se bañó y bueno, qué declaración tengo que dar, etcétera, y siguió adelante. Los eufóricos eran todos alrededor de él. Entonces, tiene como esa disciplina mental que le permite lograr objetivos cuando muchos no lo logran, porque él no se deja alterar emocionalmente por los fracasos. Entonces, eso para mí es muy valioso. Es una persona inteligente, intelectual, muy leída, que oye mucho, oye más que habla, y también me parece importante. Súper. Bueno, ahora sí entonces entremos en las plantas, ¿no? Sí, pero te voy a acabar por si puede ser útil con la anécdota de quién quiere ser millonario que me preguntabas. Eso, por favor. Porque, y la conectamos con la idea del gran mecanismo también. Sí, sí. Está la historia de quién quiere ser millonario, que ocurrió mientras yo era escritor de discursos presidenciales en la época del gobierno de Andrés Pastrana. Estamos hablando del año 2001. Y mi esposa y yo vivíamos en un pequeño altillo de 45 metros cuadrados en Cedritos. Un altillo como de escritor, muy bonito, que yo había comprado desde soltero a pequeñas cuotas. Pero obviamente nos quedaba muy apretado, ya los dos ya no cabíamos, bicho, simplemente no cabíamos ni nosotros, ni los muebles, ni nada. Y mi esposa decía, ojalá algún día nos pasemos a un apartamento más grande. Y yo le decía, tranquila, que tan pronto termine el siglo y cambiemos de siglo, nos pasamos al apartamento de nuestros sueños. Ella pues confió en esa frase profética. ¿Y por qué lo del siglo? Se me ocurrió que era como sí, un buen hito, ¿no? Uh-huh. Pasemos el año 2000 y lo haremos. Pero bueno, si bien yo estaba trabajando, no teníamos todavía como la plata o el músculo financiero para comprar un buen apartamento. Y apareció este programa ¿Quién quiere ser millonario? Que dan en televisión, pues un programa estrella de Caracol, con Pablo Lacerna. Y yo le dije a mi esposa, cuando llegó el periódico y vi cuáles eran las reglas del programa, que tenía 3 ayudas, ¿no? Llamada a un amigo, 50-50 y ayuda del público, 15 preguntas que lo llevaban a uno al premio mayor. Yo con solo ver eso en el periódico, me acuerdo muy bien, estábamos sentados en la cama en la habitación, le dije, Maite, ese programa es nuestra solución y yo me lo voy a ganar. No supe por qué, pero inmediatamente lo visualicé así. Eso fue como un año antes. Y bueno, cuando ya en el 2001 llegó la hora de cumplir la promesa del apartamento, empecé a llamar, porque uno llama para inscribirse, me inscribí fácilmente, llegué al programa, me llamaron para decirme que había sido seleccionado un 15 de marzo del 2001, que es la misma fecha de nacimiento de mi papá y la misma fecha de muerte de mi papá, porque él murió el día de su cumpleaños. Entonces, y la misma fecha además del decreto por el cual él fue nombrado diplomático en Caracas, el último trabajo de su vida. Ese 15 de marzo para mí es muy importante. Y ese día me llaman para decirme que usted fue elegido para participar. Fuimos con la convicción y la tranquilidad que yo me lo iba a ganar. No sé por qué, pero yo sabía que eso ya estaba escrito en el destino.
Y llegué rápidamente, eso hay una prueba antes que se llama La mente más rápida, la pasé, me gané todos los ensayos y entré a concursar y en cosa de 20 minutos llegué pues al premio que hasta entonces era el premio en efectivo más grande que había ganado nadie en un programa de televisión, que eran 100 millones de pesos. Y me pasó mucho, como pasa en esta película que hicieron, esta película inglesa hindú, Slumdog Millionaire. En el que las preguntas que me hicieron tuvieron que ver mucho con cosas que me habían pasado en la vida y que si no me hubieran pasado no había manera de que yo supiera la respuesta, ¿sí? Y te doy un ejemplo muy específico. Una de las preguntas tal vez era la de los 20 millones, ya una pregunta importante, se refería a políticos y personajes ilustres de República Dominicana. Y decía, entre estos personajes, ¿cuál no ha sido presidente? O es un importante literato que no ha sido presidente. Y eran, me acuerdo, uno de apellido Santana, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y el entonces presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Pues uno no tiene que saber mucho de política o de historia de República Dominicana, no es un país que uno estudia en el colegio. Pero hacía un mes había venido Leonel Fernández de visita oficial a Colombia y yo había hecho los discursos de la visita oficial. Entonces me tocó estudiar sobre la literatura y la política de República Dominicana y tenía eso absolutamente fresco. No fue sino que Paulo Lacerda hiciera la pregunta para que yo inmediatamente dijera Juan Bosch, última palabra. Y así como esa, muchas otras preguntas tuvieron que ver con cositas de la vida que no hubiera sido fácil contestar. Bueno, me gané los 100 millones, la pregunta de los 100 millones es una pregunta insólita que nadie tiene por qué saber cuántos Grammys se ha ganado Eric Clapton en la década de los 80, creo, al mejor cantante pop o en el género pop. Pues sí, tiene que ser uno un absoluto fanático de Eric Clapton para saber eso. Yo no lo era, lo conocía, pero bueno, acudí al 50-50, quedaron dos opciones, 1 o 3, y ahí me dejé llevar por mi instinto, contesté 3, y eran 3 los Grammys, y ese fue el premio, ¿no? Wow. Fue muy emocionante, inclusive cuando salí del concurso hasta el presidente Pastrana me llamó al taxi, porque en la presidencia todo el mundo supo que estaba ahí y supo cuando gané, porque la llamada a un amigo la hice a un asesor mío de la presidencia que estaba en mi despacho con la enciclopedia Encarta. En esa época no había tanto Google ni nada, sino la enciclopedia Encarta abierta. Y fue la pregunta de los 50 millones, que era una pregunta típica para Encarta. ¿En qué año se ganó Marconi el premio Nobel de Física? El año exacto, ¿no? Pero yo sabía que eso Encarta lo decía. Entonces, cuando yo le pregunté, mi amigo supo que yo ya había ganado los 50 millones. Entonces se regó la bola por presidencia. Juan Carlos está ya en los máximos lugares, ¿no? Fue muy bonito y bueno, ¿qué pasó? Que el apartamento de los sueños se hizo realidad gracias a esa conexión de puntos. Aquí donde estamos. En este apartamento donde hoy estamos haciendo esta entrevista, se hizo realidad por visualizar un sueño, dar los pasos necesarios, porque tú no basta con que lo visualices, ¿no? Pues tienes que llamar y tienes que inscribirte, tienes que pasar de la idea a la acción y volverlo realidad. Maravilloso. Bueno, hay unas partes que quisiera que fuéramos leyendo, entonces de pronto explica un poquito cómo está construido el libro. Y ahora sí, ¿no? Entramos un poco al libro propiamente, leemos algunas partes y hablamos de las plantas medicinales. Así es, Miguel. El mundo de las plantas medicinales o las medicinas sagradas es un mundo al que yo entro en el 2016 como resultado de esa noche oscura del alma, la que me había llevado a aquel supuestamente imposible resolver triángulo amoroso en el que me encontraba, en el que realmente no era que estuviera resuelto, yo ya era perdido, yo ya no tenía a nadie, del triángulo solo quedaba yo. Y ahí para entender hasta donde quieras contar, pero ¿estabas qué? ¿Entusado? ¿Estabas conflictuado contigo mismo? ¿Te sentías...? Mira, mi matrimonio tan feliz con Maite había entrado en una etapa de separación frente a la llegada de otra persona, muy especial y maravillosa también. El matrimonio de esta otra persona también entró en esa misma etapa. Pero al mismo tiempo yo no podía desligarme del amor que tenía por Maite. Entonces me tenía el corazón absolutamente destrozado. Y al igual que el mico de la jaula con sus manís, preferí quedarme sin nada antes que tomar una decisión por la mano izquierda o por la mano derecha. En este momento en que yo voy a tomar el yagé, considero que he perdido a estas dos personas. Ya están cada cual en su camino.
y yo simplemente desolado, como un hombre un poco que es exitoso en el campo profesional, porque yo hacía muy bien mi trabajo de director de discurso de la presidencia, eso no se alteró nunca, pero internamente roto, Ujú. ¿no? Viviendo no en este apartamento, no en el apartamento que me había ganado. Te fuiste. Me fui y estaba viviendo en los apartasuites del Hotel Tequendama. Entonces, en medio de esa desolación, llego al yagé. El yagé me da esas primeras notas de liberación, suelta, confía. La vida te da el camino. La vida te muestra por dónde. Y en esa primera toma, muy afortunada, considero yo, porque no siempre una primera toma se logra como una conciencia tan grande, yo pregunto cómo funciona esto. Y me llega una visión de un gran mecanismo, de un mecanismo de engranajes, como una cantidad de rueditas y fichas, y las ruedas se engranan unas con otras, pero era gigantesco y yo tenía claro que estaba viendo apenas una esquinita y que no podía ver sino una esquina porque no cabía más en mi capacidad mental humana. Y esa esquinita me mostraba cómo todas las vidas son pequeñas fichas que van cayendo de una rueda en otra, de una rueda en otra, y caen por el lapso de un segundo. Eso que es un segundo en el gran engranaje para nosotros puede ser una vida entera. Y cada ficha toca otras fichas, que son las otras vidas con las cuales en ese pequeño momento se interrelaciona y vuelven y caen en otra rueda, que es lo que se llama en la tradición espiritual hindú el samsara, ¿no? La rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones, y caen y caen y caen, pero para mí ver ese gran mecanismo me hizo darme cuenta de que lo que pasa en el curso de una vida humana es tan corto, es tan pasajero, que hay que aferrarse a lo bueno, que hay que vivirla con liviandad, que no hay que tener miedo y que no se puede culpar a nadie de lo que haga en ese breve lapso de una vida, porque apenas todos obramos con las cartas que tenemos en la mano en el breve lapso que estamos viviendo acá. Fue muy revelador ese gran mecanismo y me hizo ver también que detrás de todo hay una mente inteligente y que los puntos se pueden conectar, que no hay nada casual, sino que hay un mecanismo gigantesco que no podemos entender con esta mente humana, pero que existe y que hace que todo funcione. Después de esas tomas, regresé al año y seguí volviendo a esta finca. No hemos hablado de la finca, es una finca en Tena, Cundinamarca, que queda a 2 horas largas de Bogotá por carro, en un lugar minúsculo. La entrada es casi que secreta, pues uno no la encuentra fácilmente, pero uno baja y baja y baja al fondo, donde queda un río, y ahí hay una maloca. Y en esa maloca, en medio de la naturaleza exuberante más hermosa que te puedas imaginar, está doña Marta, una mujer chamán, descendiente de taitas del Putumayo, criada en el Putumayo, y sus hijas, Carolina y María. Y estas tres mujeres han construido ahí un lugar para dar yagé absolutamente amoroso y sobre todo seguro para las personas. Cuando doña Marta creó este lugar, lo hizo pensando sobre todo en las mujeres, en crear un lugar donde las mujeres pudieran ir y estar cuidadas por mujeres, porque se habían conocido casos que hay de taitas falsos que usan el yagé para abusar de las mujeres. Entonces se creó este lugar, por fortuna ya pueden ir hombres y mujeres, y allá llegué, allá seguí yendo. En medio de estas experiencias descubrí muchas más cosas, conocí gente maravillosa de todo el mundo, porque allá llega gente de todo el mundo a este lugar en Tena. Descubrí de dónde venía, de mi estrella Antares, de esa estrella a la que yo de niño a los 9 años ya le escribía poesías. Me acordé cuando me dieron mi nombre, de que la estrella se llamaba Antares, de que el primer libro que yo publiqué, Sueño y Eternidad, había sido publicado por una editorial que se llama Canal Ramírez Antares. Se llamaba la editorial que publicó mi primer libro. Y la carátula de ese libro es La Vía Láctea, Wow, que ahí, dentro de por la cual cierto, está Antares. me quería devolver a uno de los textos de Soy Búho, que tiene que ver con esto, para que lo leamos de una vez. Y si quieres explica ahí un poquito de estos fragmentos de Soy Búho, como que sí, de dónde vienen, como cuál es su función dentro del libro, que son como unos textos distintos pues a la narrativa normal del libro. Uh-huh. Sí, sí. Cuando yo empiezo a relatar mis experiencias en el libro Soy Búho, encuentro que hay como dos voces que vienen a mí para relatar.
La primera voz es la mía propia, el narrador, contando mis experiencias, ¿no? Contando, mire, yo estaba en la noche oscura del alma y llegué al yagé y vi el gran mecanismo y pasó esto y después estuve en la hipnoterapia con un terapeuta belga y encontré estas cosas y después hice el Camino de Santiago, 40 días caminando en solitario entre Francia y España y tuve estas experiencias y después en México tuve otras experiencias con otras medicinas sagradas, etcétera. Y soy Juan Carlos Torres. Ese es Juan Carlos Torres, narrador, profesión, abogado, no activo, actuante, sí. ¿no? Desde hace muchos años no actuó como abogado, escritor colombiano. Juan Carlos Torres está contando sus experiencias. Pero también me llegaban, al momento de escribir, e incluso en La Maloca, la primera vez me llegó en La Maloca, donde yo tomo yagé, textos completos que me llegaban bajo la influencia de las plantas sagradas. Y era casi perfectamente diseñados, tanto así que yo tenía pues que salir de La Maloca e inmediatamente escribirlos, porque se me repetían muchas veces hasta que me quedaban como grabados y yo los escribía. El primer texto que me llegó empezaba diciendo, soy búho, no el búho, no un búho, muchísimo menos un búho, soy búho. Así tal cual. Y siguió con un texto completo que yo después escribí y que es el primer texto de Reflexiones de Búho que yo inserto en el libro. Entonces aparece un segundo personaje, que es Búho, que ya no es Juan Carlos Torres, que es lo que yo llamaría mi yo sabio, mi alter ego espiritual, mi tótem, pero no solo mío. Yo pienso que también es una manifestación de la conciencia colectiva de todos nosotros. En este momento personificada por el animal sabio del búho. Entonces, Búho reflexiona en el curso del libro, en varios apartes, sobre lo que acaba de contarse. Y no siempre son textos que vienen de tomas de yagé. Ya, digamos, yo en mi apartamento en Paipa estoy escribiendo el libro, termino de escribir un capítulo, hago una meditación y digo, ahora, ¿qué diría Búho? Y dejo un poco que me lleguen ideas sueltas y lo escribo. Y esos son los 13 fragmentos de Soy Búho que aparecen en el libro. Leamos una parte de uno de esos fragmentos que tiene que ver un poquito con esto de venir de otras partes, ¿no? Soy búho. Soy el que observa a los hombres y mujeres que pueblan alegres e inocentes, o tristes e inocentes, pero siempre inocentes, la esfera que alberga sus ilusiones. Inocentes, porque son parte del alma de Dios, en cuyo ser no existe la culpa. Inocentes, porque habitan sus vidas en medio de una amnesia que nubla todo. Nubla su pasado de siglos y milenios, su pasado sin tiempo. Nubla su futuro de siglos y milenios, su futuro sin tiempo. Nubla su origen y su destino. Nubla la verdad de su existencia. Soy búho y observo a los hijos de las estrellas, los hijos de la luz, los hijos de la conciencia, comportarse como simples terrícolas, conjuntos de moléculas formadas por elementos físicos, olvidando su esencia, su divinidad, su santidad. Pero el hecho de que lo olviden no significa que no existan. El olvido no anula la realidad, solo la oculta, así como la mentira no borra la verdad, solo la niega. ¿Quién entre los terrestres sabe de dónde viene? Su memoria tan breve no llega ni siquiera al vientre de sus madres, mucho menos al encuentro fortuito entre el óvulo y la esperma. Si acaso recuerdan su pasaje temporal en esta vida desde los primeros 5 o 6 años de edad, el resto es niebla, la niebla del olvido. ¿De dónde vienen los terrestres? ¿Creen de verdad que son el resultado casual de la unión de una célula con otra, de un átomo con otro, que terminan formando un cuerpo con una mente inteligente? No, ningún terrestre viene de la Tierra. Bueno, esta es un aparte, y es para decir que si cuando yo estoy en La Maloca, en una toma de yagé, y pregunto por indicaciones de la chamana, de doña Marta, ella me dice, pregunta de dónde vienes, yo quiero que tú preguntes eso al yagé. Y yo pregunto, y el yagé me dice inmediatamente, de Antares,
de una estrella que se llama Antares. Ya después yo llego a la enciclopedia y a Wikipedia y me entero que Antares es la estrella central de mi constelación de Escorpio y que tiene muchas características que la hacen, que sus letras, que las letras de la palabra Antares están en mi nombre, Juan Carlos Torres, casi que en orden, y muchas cosas más, el poema que hice a los 9 años, mi vinculación con el libro El Principito desde los 10 años de Saint-Exupéry. Pero no es que eso me haga algo especial, no, el extraterrestre entre los terrestres. Lo que yo tengo claro es que aquí, si no todos, la inmensa mayoría de los que habitamos este planeta azul y creemos que somos simples seres humanos, somos en realidad seres venidos de las estrellas, seres de luz, habitando, vistiendo templos humanos para vivir unas experiencias determinadas. Entonces, no es que sea muy especial, pero sí que alegría da cuando uno descubre de alguna manera mágica de dónde viene. En estas tomas con Yagé también voy a preguntar en un momento dado cómo me llamo, cuál es mi nombre espiritual. Y ahí es cuando me dice la visión inmediatamente, búho, búho. Yo no hice caso, yo pensé que esa era una historia muy trillada, que el búho es un estereotipo de la sabiduría y que no tenía yo por qué llamarme búho, yo quería un nombre raro, como Kartak o algo así, pero búho no. Y no le paré bolas realmente a esa respuesta y la bloqueé. 2 meses después regreso a La Maloca para otra toma de viaje y estoy en mi colchonetica tranquilo y Carolina, la hija de doña Marta, me llama al cuartico que tienen ellas ahí dentro de La Maloca, que está presidido por el cuadro de Hermes Trismegisto, el gran maestro espiritual y esotérico que es maestro de Carolina y que es tutor de esa Maloca y de ese lugar. Que ahora me cuentas un poco de él. Ahora hablamos de Hermes. Y me dice Carolina, mirando el cuadro de Hermes Trismegisto y fumando su tabaco que siempre está fumando, me dice, Juancito, el maestro quiere hacerte una pregunta. Yo, pregunte nomás. El maestro te pregunta, ¿qué es búho para ti? Mira, yo no le había dicho a nadie que en la toma anterior me habían dicho que yo era búho. A nadie. Yo esa palabra búho no la había conectado con nada ni la había comentado con nadie. Tanto así que no me acordé. Y yo pensaba, no sé, búho, algo pasó recientemente con búho, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Para mí búho es el animal de la sabiduría, de la intelectualidad, pero... Y me dice Carolina, el maestro te manda a decir, tú eres búho. Tú, como el búho, observas todo lo que ocurre a tu alrededor con una visión de 360 grados periférica. Y no solo ves lo que pasa al frente, sino que estás consciente de lo que pasa atrás y a los lados. Y después lo organizas y lo narras para que otros puedan conocer lo que tú estás viendo. Tú eres el testigo. Tus pensamientos vuelan como alas. Tus palabras son ligeras como plumas. Cuando atrapas a una presa, como el búho, la agarras y no la sueltas. Y cuando hablas, todos se callan para escucharte. Y me decía Carolina, el maestro me pide que repitas esto y te lo aprendas, porque eso es lo que tú harás en la vida. Y en adelante, en tu sitio de trabajo, rodéate de plumas, porque las plumas te van a guiar en tu inspiración. Y yo desde entonces he encontrado plumas, me han regalado plumas de toda clase, hay historias mágicas de plumas en el libro, y seguí pues ese camino. ¿Cómo no seguirlo? Si Hermes Trismegisto mismo me lo dijo, ¿no? Soy especial por ser búho, ¿no? Cumplo mi papel. Cada cual tiene, otro será tigre, otro será hada, otro será simplemente un servidor de la luz, otro en la vida terrena, con cosas mecánicas, ayuda, no importa, todos cumplimos nuestro papel. Lo que ayuda un poco las medicinas sagradas es a enfocarte en para qué sirven tus talentos, cómo los vas a usar, cómo vas a comunicar luz, paz y alegría a la gente. Pero igual no muchos lo logran, ¿no? Con y sin medicinas muchos siguen sin saber ni de dónde vienen, ni cuál es su misión, ni sus dones, ¿no? Es cierto, es cierto. Hay personas que toman medicinas y que a veces quedan un poco desilusionados y pueden quedarlos si han leído Soy Búho y dicen, no, pues yo quiero también saber de qué galaxia vengo, etc. Y tienen otro tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, hay quienes tienen experiencias de recordar vidas pasadas, hay quienes ven espíritus de la naturaleza, hay quienes simplemente tienen entendimientos y como que
reflexionan sobre su vida. Y al reflexionar sobre su vida entienden capítulos de su vida que tenían de pronto clausurados o que no habían aprendido la lección de esos capítulos. Y eso ya es suficiente. Es que no hay que esperar de las plantas sagradas que siempre te dé eventos mágicos, etc., sino que te ayude en tu camino. Puede que simplemente hayas vomitado, como se vomita un poco ese líquido oscuro y profundo que sale desde las entrañas cuando uno toma yagé. Realmente no estás vomitando ni comida, ni el desayuno de la mañana, ni siquiera el yagé, que se vomita también. Estás liberando tu cuerpo de bloqueos energéticos y de emociones negativas que te tienen muy cargado. El solo hecho de haberlo hecho, así no tengas visiones o nombramientos, ya es suficiente. Vale la pena. Y si no, sigan buscando. Porque para todos hay camino y para todos hay mensajes. Tal cual. Bueno, y cuéntame de Hermes un poco, que me causa curiosidad, ¿sí? ¿Quién es? Pues Hermes Trismegisto es un personaje histórico, esotérico, del cual se sabe muy poco, digamos, desde el punto de vista netamente de la historia, porque ha sido muchos personajes a la vez. Se dice inclusive que él posiblemente fue Abraham, nada menos de aquel del que salen las grandes religiones monoteístas. El judaísmo, la religión musulmana y el cristianismo, todos vienen de Abraham, que fue un gran faraón o varias veces faraón en Egipto y un gran sacerdote de Egipto, que estuvo a cargo de la construcción de las pirámides, que él alguna vez en la Atlántida, cuando la Atlántida estaba a punto de desaparecer, fue el encargado de custodiar el fuego sagrado, de salvarlo de la extinción de la Atlántida y de llevarlo a Egipto, al templo de Luxor, para allí preservarlo. Entonces él es el gran guardián del templo sagrado. Es un maestro esotérico, ahí vienen las palabras hermético y hermetismo, ¿no? Cuyas enseñanzas se han preservado y han sido seguidas por sus discípulos, pero sin crear alrededor de esto ni una religión, ni sectas, ni libros, nada por el estilo. Simplemente la gente conoce sus leyes, las leyes de Hermes Trismegisto, las leyes herméticas, y las siguen. Él, en otras acepciones, en otras encarnaciones, ha sido también el maestro Saint Germain, que está de poco actualmente a cargo de la evolución, de acompañar la evolución de la humanidad en este momento tan crucial de nuestros tiempos. Y también es conocido como el maestro Serapis Bey. En el campo espiritual es muy, muy, muy reconocido. Está siempre atento a ayudar a los que están buscando la expansión de conciencia y el camino de la luz. Es un ser que te va a ayudar siempre, siempre. Yo lo conocí realmente en la Maloca de Tena, viendo su retrato ahí, escuchando las historias de Carolina, su discípula dilecta, quien en muchas visiones ha visto cómo, pues desde niña, Hermes se le aparecía, Hermes estaba atrás de ella cuando de niña le daban yagé y el chamán no se acercaba a darle la segunda porción de yagé porque había un hombre gigantesco detrás de ella que le decía que no le diera más, y ese hombre era Hermes Trismegisto. Después ella, a través de su suegro, que era un gran maestro Rosacruz, tiene acceso al conocimiento de los herméticos y queda finalmente como depositaria de este cuadro. Y en sus visiones pues ha visto cómo en Egipto ella era una de las discípulas más avanzadas de Hermes Trismegisto. Esto está contado en el libro y son unas historias pues apasionantes. A mí me parecen apasionantes. Cuando ella me las cuenta, yo las escucho como quien ve una película maravillosa, pero una película que además tiene todos los visos de ser creíble. Ella era discípula muy, muy especial, pero en un momento dado decidió traicionarlo para quedarse con su poder. Es decir, todavía no tenía el alma tan pura como correspondía para ese conocimiento. Y en una ceremonia, casi que en una fiesta, él la invita y le corta la cabeza. Y nuevamente, ahora que es su discípula, le dice, tienes que aprender y esta vez sí no ser una discípula díscola, porque no quiero volver a tener que cortarte la cabeza. Wow. Pero como ellas las cuentan, realmente yo hago lo posible por en el búho recrear esa fiesta de imágenes que le llegan a uno con esas historias. Y sí quería que contaras un poco de vidas pasadas y de tus vidas pasadas y cuáles han sido y cómo crees en eso y cómo de pronto uno buscarlas de uno también. Bueno, primero el tema de la reencarnación. La gente cree, la gente no cree, está o no de acuerdo con las religiones, eso no importa, ¿no? Bueno, de hecho, si existe, ¿qué importa si crees o no crees, ¿no? En la próxima vida de pronto creas. Pero
Es una parte del sueño, yo considero que es una parte del sueño, ¿no? Ujú. O sea, no es todavía la gran expansión en la fusión con la fuente que habrá cuando regresemos al hogar, cuando tengamos una iluminación absoluta. Pero en esa parte del sueño uno va de vida en vida acumulando experiencias, reviviendo momentos con seres que forman parte del elenco espiritual de uno, lo que llama el grupo de almas de cada persona. Y con ese grupo de almas vamos aprendiendo. Y a veces alguien de tu grupo de almas va a ser tu mamá, o va a ser tu hijo, o tu mejor amigo, o tu peor enemigo. Porque qué mayor prueba de amor puede darse a alguien que decir yo voy a ir a una vida a ser tu enemigo para volverte fuerte. Y me gano por esta vez el papel de villano. Pero yo todo esto lo miro como ver a un grupo de artistas en una compañía de teatro, que son muy amigos, pero cuando llegan a las tablas, pues para que la obra sea buena, tiene que haber un villano muy bueno. Y un bueno bueno, y otros que son regulares, y otros que traicionan, y otros que hacen obras sublimes y bondadosas. Pero al final no importa cuántos cadáveres queden sobre el escenario de la obra de teatro, y no importa cuánto te haya traicionado el antagonista de la obra, termina la obra, todos se levantan, se toman de las manos y dan una venia frente al aplauso del público, porque era una obra de teatro, porque estamos aprendiendo en la obra, porque no existen verdaderos villanos ni verdaderos ángeles en esta tierra. Y yo siempre me imagino que estos artistas salen a la pizzería de al lado a celebrar cómo les fue de bien, a comerse una pizza, a tomar cerveza, y aquel con el que te odiabas en la obra es tu mejor amigo en la pizzería. Así considero yo que ocurre. Todas las lecturas y lo que he vivido en mi búsqueda espiritual me llevan a esa convicción. En el libro hablo de la obra del doctor Michael Newton, que es un psicoterapeuta que hizo miles y miles de hipnosis a las personas para llevarlos al periodo que hay en la vida entre vidas, antes de nacer y antes de morir en la anterior vida. Ese periodo en el que se decide cómo se asimilan las lecciones de la vida anterior y cómo vamos a orar en la próxima vida. Y se hacen los acuerdos de almas, los pactos de almas. De yo vengo contigo y nos vamos a reconocer de esta manera y más o menos vamos a seguir esta línea. Después ya viene el libre albedrío y puede que uno siga el guión o puede que no lo siga. Puede que te encuentres con quien te haya puesto una cita cósmica, pero puede que te pierdas y no te encuentres. Igual no pasa nada, mañana hay otra obra. Entonces, ahí vamos mirando. Estos libros de Michael Newton son súper reveladores. Yo hice mi terapia de hipnosis con Oliver Jouet, que forma parte de la tradición de Michael Newton. Y ahí tuve varias visiones en mi hipnosis de vidas pasadas. La primera que me llegó fue en España, siglo XVI. Era una especie de comerciante que iba de pueblo en pueblo. Ahí llegué a ver a mi esposa y a mis hijos. Les llevaba yo un regalo, un vestido que había comprado en una aldea en España, y mi esposa muere muy joven, muere al nacer el tercer hijo, y me deja con estos hijos, bueno, en fin, hasta que yo tengo una vida cuidándolos, y salgo de esa vida que se llamaba Manuel, salgo de esa vida, y veo al grupo de almas que me está esperando, y es un grupo de almas que reconozco, porque no solo estaban en esa vida, no solo eran Imelda, que se llamaba la mujer mía que murió en aquella aldea de España, y mis hijitos, sino que también lo reconozco en la vida actual, porque todo ese elenco se ha reciclado, ¿no? Y es una gran emoción llegar a en mi visión, en la hipnosis era un jardín muy bonito, y encontrarme con esas almas donde encuentro a Maite, donde encuentro a Ana, la mujer que hacía parte de aquel triángulo amoroso que me llevó al Yagé, donde encuentro a mi madre, a mi padre, a un hermano que había fallecido, a una hermana que estaba viva y que falleció el año pasado. Porque ahí ven un tema interesante, ¿cómo es que uno se encuentra a vivos allá? ¿No? Uno entiende que uno se encuentra a muertos, pero ¿por qué a vivos? Y en las obras de Michael Newton queda claro que es que el alma no viene entera a meterse a una capsulita humana a vivir esta experiencia. Viene una parte del alma, nuestra alma es tan inconmensurable, tan gigantesca, que solo una parte viene a esta experiencia, pero la gran alma está haciendo muchas otras cosas, incluyendo permanecer en el reino espiritual.
Después yo, bueno, con mi guía, que encuentro también mi guía, mi maestro, se llama Ariel, hago un viaje como un poco a la biblioteca del registro ascásico y ahí puedo ver muchas más vidas que tuve antes, muchas vidas en guerras. La humanidad siempre ha tenido mucha guerra. Entonces me encuentro desde épocas cavernícolas hasta momentos como en la Guerra Civil Española, en que estoy siempre evitando el dolor y a veces ayudando a gente a curar el dolor. Ya antes en una carta astral me habían dicho que yo había sido parte de la legión conquistadora, que había venido como abogado, no como conquistador, no como soldado, y que había hecho unas leyes que habían hecho mucho daño a los indígenas en la época de la conquista. Y eso también se resuelve en una toma de yagé, en la que soy finalmente, en medio de la visión del yagé, me encuentro con los caciques indígenas, les pido su perdón, y después de todo un proceso, porque no fue fácil, soy perdonado por ellos. De alguna manera, saldo un karma que tenía pendiente con los indígenas. Desde entonces yo soy realmente muy apegado a las tradiciones indígenas. O sea, creo que aquel español soberbio que vino hace siglos a hacer daño, hoy está absolutamente compenetrado y agradecido con las tradiciones indígenas. Pero como así hay muchas, y pues son las mías, pero la tuya, Miguel, y la de tantas personas que pueden estar oyendo este podcast, son infinitas. Lo que muestra toda esta experiencia, lo que intento plasmar en Soy Búho, es que vivimos en un universo tan lleno de posibilidades, tan gigantesco, que no podemos limitarlos a nuestras pequeñas creencias, que no podemos limitarnos a nuestros viejos paradigmas, la política, la economía, la religión, la cultura, y no más. Esos son los juguetes con los que jugamos ahora, pero hay mucho más para saber. Y decías inclusive que ese tema de las vidas pasadas es parte de la ilusión. Es Sí, parte, ¿por qué? pues es mi convicción, ¿no? Yo hablo desde mis convicciones, de lo que siento, porque, y lo siento, y hay dos fuentes para yo poder decir eso. Una fuente escrita, que es un libro guía espiritual, que para mí es el libro canalizado espiritual más importante que existe en este momento, que es Un Curso de Milagros. El Curso de Milagros, que yo también lo menciono varias veces y pongo varias citas del curso en el libro. Llegué yo en el 2015, lo he venido estudiando desde entonces. Actualmente inclusive dirijo un grupo de estudio del Curso de Milagros, y es un curso en el que realmente en muchas páginas canalizadas por el Maestro Jesús se explica la realidad del ser, la realidad del ser en el mundo real, que es el del espíritu, y la ilusión, que es este mundo. Y ahí queda absolutamente claro que la única realidad es estar todos unidos en la fuente, viviendo la experiencia de ser en la fuente. Y eso no tiene nada que ver con las reencarnaciones, porque aún en las reencarnaciones tú estás viviendo procesos de dolor, de enfermedad, de escasez, que no existen en tu verdadero ser. Cuando tú vives tu verdadero ser, solo hay plenitud. Entonces, por eso digo yo que las reencarnaciones también tienen que ser parte del sueño, porque no participan de la esencia de eternidad y abundancia que es tu ser. Pero la segunda fuente ya es una fuente vivencial, que hemos hablado contigo, que es la que yo narro en el último capítulo de Soy Búho, que es la vivencia que tuve con el bufo. El bufo es una medicina sagrada que se extrae de las glándulas de un sapo que crece únicamente en el desierto de Sonora, al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Justamente el desierto de Sonora, donde ocurre toda la saga, los libros de Carlos Castaneda y el brujo Don Juan. Libros que no lo he mencionado hasta ahora, pero debo decir, son los que más me han marcado en mi juventud y quizá en mi vida, ¿no? Todo lo que vivió Don Juan y Carlos Castaneda en el desierto de Sonora con el peyote y la mezcalita. Pero bueno, ese sapo le extraen esta sustancia, y esa sustancia tiene el componente DMT, dimetiltriptamina, que es el componente psicoactivo también del yagé, de la ayahuasca, pero lo tiene potenciado 5 veces. Entonces es como, en ese solo sapo hay 5 ayahuascas, 5 yagés. Y tú te lo fumas en un contexto adecuado, y aquí tenemos que entrar a ese pequeño paréntesis. Todo lo que hablamos de medicinas sagradas debe hacerse en un contexto espiritual, en un contexto ritual, no como una fiesta, no como algo por probar, con personas expertas. De lo contrario, se corren riesgos.
Si lo haces con personas expertas, que tú has averiguado cómo le ha ido a otras personas y que sabes que te van a cuidar y que tienen todo el conocimiento ancestral, no tienes riesgos y vas a vivir experiencias maravillosas e iluminadoras. Yo lo hice en México con un grupo de personas muy conocedoras del tema del bufo, y en la segunda toma de bufo tuve lo que llamé la gran expansión. Viví, intento escribir esto en el libro, es algo inefable, es muy difícil de escribir, pero viví lo que es ser yo sin ser mi personaje, cuando el ego se disuelve absolutamente y ese yo es todo el universo. Es muy difícil poderse, y es absolutamente alucinante, ahí sí usamos la palabra de alucinación, pero en su acepción de maravilloso, vivenciarse como el universo, como el todo. Y siendo uno el todo no existe el tiempo, siendo uno el todo no existe el espacio, siendo uno el todo no existe la comunicación ni siquiera telepática, es que es empática inmediata. Con cualquier alma que forma parte de tu universo, inmediatamente tú sabes qué siente, qué piensa y se aman, porque el universo es solo amor, la fusión, todo lo que nos funde es el amor. Entonces, haber vivido esa experiencia, que son 10 minutos en el mundo real, pero que lo que uno vive es eones de tiempos. 10 minutos internos. En el terrenal. 10 en el terrenal. Sí, porque el real es otro. Y en el mundo real, en el mundo del espíritu, es eones. Es una información que te llega, que te baja tu disco duro, que tú no cansas a procesar. Que yo eso lo hice hace 2 años y sigo procesando y procesaré el resto de mi vida, ¿no? Pero que me da la convicción de que vivimos en un sueño, que mientras vivamos en este sueño debemos vivir alegre, livianamente y amorosamente, porque no vale la pena vivir de otra manera. Que lo que nos enseña el curso de milagros es que si bien vives en un sueño, puedes hacer de este sueño una pesadilla o un sueño feliz, y que depende de ti. Entonces mi objetivo es hacer de esto un sueño feliz. Y aquí viene una frase de Don Juan, en las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, que es el desatino controlado. ¿Cómo vive un hombre de conocimiento? Es el hombre que sabe que nada importa, pero obra como si importara. Eso es el desatino controlado. Así procuro yo llevar mi vida. Si ya tú sabes que esto es un sueño, siempre vas a estar en paz, siempre vas a estar alegre. Hombre, se muere una persona, me hace falta, pero sé que sigue en el plano espiritual. Agradezco todo lo que ha hecho por mí, lo que vivimos, y sigo adelante, pero siempre con paz. En alguna parte dicen cómo se reconoce un hombre iluminado de quien no lo está, o una mujer iluminada de quien no lo está. No porque haga cosas distintas, no porque vista una túnica y sea vegetariano y levite, ¿no? Simplemente porque hace lo mismo que todos los demás, pero siempre tiene una sonrisa y paz en su espíritu. No es más, no se trata de más, no hay que hacer cosas mágicas, no hay que sanar enfermos. Si lo haces, estupendo. Pero la paz que da la conciencia de saberte eterno y universo, saberte tu universo, eso lo cambia todo. Yo resumiría ahí el gran mensaje de las medicinas sagradas. ¿Qué me han dado? El yagé o ayahuasca, que también lo probé en Perú, o el iboga, que es una raíz que trajeron de Sudáfrica, que te da unos viajes también espectaculares, o el bufo. Me ha dado la conciencia de la unidad que somos, la conciencia del amor que somos, y la felicidad de poder compartir eso con todos. Ahora, ¿cómo llega esto a un libro? Pues ya tú lo has vivido tanto, dices, no me puedo quedar con esto guardado para mí, esto no puede ser una anécdota para mi familia y mis amigos, y yo guardármela. La escribí en el libro para que aquel que le sirva, que le genere una inquietud, que lo haga pensar un poquito, que le genere la audacia de pronto, como a muchos lectores les ha generado y me han escrito. Uno me escribió hace poco: leí tu libro y voy a hacer el Camino de Santiago. Otro leyó mi libro y se fue a Atena a probar el yagé. Muchos, no otro, muchos. Otro se fue a Perú a hacer la guachuma con David, con quien yo la hice, el rapé, y conoció a Gaya Celina, la directora de un retiro que yo hice en el Valle Sagrado de los Incas. En fin, otros harán hipnosis, otros meditarán, otros no harán nada, pero el mensaje les queda bullendo en la cabeza, ¿no? Perdón, me voy a lo coyuntural, que la reforma a la salud, o la reforma tributaria, o la inseguridad en las calles, o la guerra de Croacia.
todo esto es parte del sueño. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo vemos eso? Pues con alegría, con tranquilidad, con paz, intentando ser seres bondadosos. De eso se trata todo. Gracias, gracias, gracias. Quería terminar o ir terminando de pronto con este fragmento de un curso de milagros que es con el que empiezas el capítulo del bufo, que es la gran expansión. Esto es del curso de milagros, el capítulo 4, sección 3. Lo único que el ego puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Sí, ese es un resumen completo, ¿no? Una vez experimentado, pues no somos iguales, ¿no? No somos iguales. No sé si quieras agregar algo más. De pronto algo que me gustó que me dijiste en la primera llamada fue lo de como que pasaste de escribir el libro de, ¿cómo se llama? La batalla por la paz, el de la Operación Jaque. Operación Jaque. A escribir lo que me parece importante, sino lo importante. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te salió una frase buena? ¿Quién sabe cómo salió? Casi Sí. que lo urgente, lo coyuntural, lo que parece importante acá por lo que... Yo te decía era por el tono, ¿no? Lo que es realmente importante, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, contándote un poco sobre la trayectoria de libros que he escrito, empecé con aquel pequeño librito que escribí a los 17 años, un libro de poemas, Sueño y Eternidad, que es el que tiene la carátula de la Vía Láctea y que es publicado por una editorial que tiene en su logo la palabra Antares. Y después, tal vez el libro más importante que publiqué fue en el 2008, Operación Jaque, la verdadera historia, que la publiqué con Planeta y fue un bestseller en su momento, porque pues era la historia que todo el mundo quería saber, cómo se vivió la Operación Jaque, cómo se planeó y qué dicen los hombres de inteligencia militar que nadie conocía, que tenían nombres ficticios, que no dejaban ver las caras en los videos que se publicaban. Yo tuve acceso a sus testimonios y escribí ese libro y fue un éxito, traducido a 2 idiomas y vendido en muchos países. Después escribí otro libro, el gran libro del Bicentenario, con historiadores de todo el mundo, cuando se cumplió el Bicentenario en el 2010, y ayudé o escribí en conjunto con el presidente Pastrana, con el presidente Santos, libros que narraron el esfuerzo de paz del Caguán, el esfuerzo de paz de La Habana y el acuerdo de paz, las batallas contra la FARC, la época del Ministerio de Defensa de Santos, la Operación Jaque, la Operación Fénix contra Raúl Reyes, etc. Y finalmente un libro que escribimos en que yo entrevisté a Juan Manuel Santos y a Ingrid Betancourt y repasamos toda la historia de los últimos 40 años del país, que se llama Una conversación pendiente y que lanzamos en el 2021. Hasta ahí yo había contado lo que parecía importante en la historia, lo que era importante para Colombia, lo que era importante para la paz y lo que era importante en la guerra, lo que era importante en la política. Pero mi decisión a partir de la publicación de Soy Búho es cambiar absolutamente de tercio en mi carrera como escritor. Ya escribí lo que tenía que escribir para documentar un poco la historia política contemporánea del país y ahora quiero escribir únicamente lo que nace de mi alma y toca otras almas, lo que es realmente importante, realmente importante. Me salgo de la coyuntura, me salgo de los gobiernos, de la política, del poder, de las guerras y en adelante pues trataré de este camino de búsqueda, este camino que llamé un viaje de conocimiento, en el que yo vivo y comparto e invito a muchos a que sigan su propio viaje de conocimiento, porque esto no es uno solo, esto somos todos, aquí llegamos todos al final de la meta, entonces el que haya conocido algo que lo cuente y a ver si a alguien le sirve. Y yo conocí muchas cosas y las cuento y vivo pendiente de lo que me cuentan otros también. Entonces, en este compartir podemos todos crecer. No se crece
solo viviendo para uno mismo, se crece es a través de la vida de los demás, en contacto con los demás, y ese es como la gran enseñanza, el peregrinaje de la vida, ¿no? Qué lindo. Gracias, gracias, Juan Carlos. De pronto un tema que no puede faltar es la muerte. Y ahí la pregunta es cómo percibirla, como tú te refieres en algún lado a ensayar la muerte, ¿no? A cómo hacer ese ejercicio. ¿A qué te refieres ahí? ¿Cómo la ensayas y cómo la sientes en este momento? Sí, la muerte es el hecho más importante de la vida. Es el hecho más indiscutible de la vida. Es lo único que tenemos seguro, como dice la frase popular. Y sin embargo, sobre lo que menos se reflexiona, lo que más se niega, lo que más se quiere dejar de lado y lo que menos se conoce. Y más se teme. Y más se teme, ¿no? Se teme lo único cierto, ¿no? En mi caso, yo he intentado amigarme con la muerte, he intentado investigar mucho sobre la muerte, primero leyendo muchos libros. Pues conté que al inicio de mi juventud hacía espiritismo. Eso era una forma de buscar qué hay más allá. Después del espiritismo, leyendo muchos libros, por ejemplo los de Brian Weiss sobre reencarnaciones, después los del Dr. Michael Newton, también de Neil Donald Walsh, el de las conversaciones con Dios. Todos dan muchas luces, ¿no? La religión de alguna manera da luces, pero también da sombras sobre la muerte, porque a veces siembra temores que son realmente infundados. Pero realmente el camino con las medicinas sagradas es el que más me ha ayudado, no solo a amistarme con la muerte, sino a trascenderla, a saber que no existe. Realmente existe solamente en el sueño. Es como si tú en un sueño tuvieras un pavor terrible a despertarte, porque se acaba el sueño. Y sí que se acaba. Todas las noches nos dormimos, soñamos una cantidad de cosas, a veces bonitas y a veces no tanto, y nos despertamos y queremos agarrarlas un ratico más y al mediodía ya se nos olvidó todo, ¿no? Pero te va a dar pavor despertarte cuando sabes que lo que viene después de despertarte es un rico desayuno con chocolatico y arepas, o encontrarte con tus seres queridos, o salir a caminar el campo, o a trotar, o ir a un trabajo que te gusta. No te da miedo despertarte, porque ya sabes que estás en un sueño y que despertaste. Cuando tú con las plantas y medicinas sagradas entiendes que esto es un sueño, que tú puedes manejar y que te vas a despertar a una realidad mucho más amorosa, esplendorosa y feliz, se pierde el miedo a la muerte y se pierde hasta el respeto, ¿no? a la muerte. Y la muerte de los seres queridos se ve como un paso más. Se ve como una despedida al actor que sale en la quinta escena de la obra y yo salgo en la sexta escena, pero no pasa nada. Después nos vemos a la salida en la pizzería del lado. Entonces son, de alguna forma, estas experiencias con plantas sagradas, maneras de entender la muerte y también ensayos de la muerte. ¿Por qué ensayos? Porque al tú despegarte de tu ego, de alguna manera, estás sabiendo quién soy yo cuando dejo de ser este personaje, que en todo caso se va a ir en unas décadas. Puede que mañana, pero también puede que mínimo en unas décadas. Acá haga lo que haga el que quiera, no vive más de 115 años. Y hablando, exagerando. Entonces te amistas con ella y la vuelves tu maestra. Don Juan, el brujo yaqui de las enseñanzas de Don Juan, aconsejaba tener a la muerte siempre como un cuervo en tu hombro izquierdo y vivir siempre con ella recordándote que esto es un sueño temporal y que viene un infinito de posibilidades para tu alma grande. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo. Jocelyn Quintana es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast El Topo en Instagram y Twitter. Y ya saben, pueden apoyarnos entrando a lanoficcion.com/haztecómplice o al link que está en la descripción de este episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Laura Posada, Luisa Fernanda Velasco, Luisa Flores, Maderley García, María Camila Martínez,
María Camila Rodríguez, María Mercedes Vergara, María Pérez, María Camila Casadiego, Mario Ortegón y Marjay Johnson. Muchas gracias por estar acá.